Hola, guripas. Hola, tropa. Seguro que más de uno reconoce este aparente simple cartón. Y es que cada vez son más los recreadores que acuden a la Carentan Liberty March. ¿Y qué es la Carentan Liberty March? Pues es un evento hecho por y para recreadores que se desenvuelve alrededor de la ciudad de Carentan, en Normandía. Pero antes de empezar, vamos a dejaros ya unas pocas imágenes. Este evento lo organiza la Carentan Liberty Group. Ahí estamos nosotros, esto fue en la edición del año 2017 que acudimos Jesús y yo con más compañeros del grupo de recreación de Northwest Paratroops. Y bueno, es un tipo de evento que a mí particularmente me gusta mucho porque mezcla bastante bien lo bueno que tienen los eventos privados con lo bueno que también tienen los eventos públicos. Sí, porque realmente lo que hacemos es recorrer los pasos que los paracaidistas americanos recorrieron en el día D y días siguientes. Cada año la ruta varía y se basa en una unidad diferente. Estar allí donde ellos estuvieron. Y por encima las fechas muy parecidas, porque suele ser en torno al 6 de junio siempre, los eventos. Siempre. Cada año, como decíamos, hacen una ruta distinta, siempre siguiendo los pasos de alguna unidad paracaidista. Un año es del 82, de algún regimiento del 82, otro año de algún regimiento de la 101. Y bueno, tú, Jesús, que estuviste en varias ediciones, puedes contarnos qué tipos de rutas te puedes encontrar. Sin lugar a dudas, el primer año que fui, que fue 2015, a pesar de que recreó 101 retransportada, pues me tocó una ruta del 82. Nos llevaron desde Carentan en autobuses a una zona cercana a la batería de Leholdy. Empezó fuerte, porque en Leholdy nos esperaba la sorpresa de la recreación de lo que fue la toma de la batería de Leholdy, ¿no? En sí, con decenas de alemanes, MG-42 disparando en fogueo. Consiguen la sorpresa. Claro, porque lo que tiene este evento, que aparentemente simplemente es recorrer una media de 18 o 20 kilómetros, ¿no? cada edición, es que te encuentras con nunca sabes lo que va a pasar, hay sorpresas en cada esquina. Bueno, a mí me gustó, por ejemplo, en el evento que estuvimos los dos juntos, que llegas a un caserío transformado en puesto de primeros auxilios americano y tienes ahí un compañero recreador con una herida muy de maquillaje, estamos hablando obviamente, muy bien hecha, que le están haciendo una transfusión de sangre y que mientras hace la transfusión está fumando su cigarro y todo bastante realista, te pone un poco la piel de gallina. Sí, de hecho recuerdo que como unos metros antes de llegar a dicho hospital empezamos a escuchar gritos, pero gritos totalmente desgarradores. Yo recuerdo que se me ponía la piel de gallina. Y era una chica que iba de civil, a la que le habían herido en una pierna, la herida era muy fea, muy realista, y pidieron un sanitario, incluso en nuestro pelotón, casualmente, para que la asistiera y la tuvieron que llevar en camilla entre varios paracaidistas, pero te transporta totalmente a la época. Porque también hay que tener en cuenta que somos bastantes recreadores. Sobre 200 suele ser sobre 200. Cada año. Y lo que hacen es intentar repartir las sorpresas para que el primer pelotón tenga unas, el del medio otras, y nosotros que esta vez íbamos en el tercero, pues tuvimos también la de esta chica civil herida. Os explicamos un poco cómo funciona el evento. Lo primero es que nos reúnen y ahí se produce lo que se llama un check-in, que es comprobar un poquito que cada uno lleve el equipo correcto, que no lleve anacronismos, que no lleve cosas FARP, seguro que más de uno conoce esta palabra, y te asignan a un pelotón. Nosotros, que bueno, pues nos metimos en el tercer pelotón, suele ser 3 pelotones, ¿no? ¿Y qué te pueden exigir, qué te pueden decir en este control? A ver. La verdad que los oficiales del grupo organizador son muy pejigueros. Es una cosa que, bueno, a mí personalmente me gusta, pero... Hay que serlo. Cosas como me pasó a mí el primer año, Óscar. Yo iba de soldado de primera y llevaba una Colt 45 en mi cinturón. Evidentemente, cuando llegué al check-in, se encargó de dejarme claro, en voz bastante alta, para que escuchara toda la cola que estaba detrás de mí, que la pistola no era acorde a un soldado y que la dejaban para oficiales. Entonces, no me hizo que la quitara, no me mandó, incluso yo le pregunté si me la quito, la dejo. Me dijo que no lo hiciera, pero con el tono que usó y la gente que estaba mirando, no me quedaron ganas de volverla a usar. Otra cosa también típica es, muchos recreadores dicen, bueno, ya que pagué por algo, quiero que se vea. Y más de uno lleva la chapita de identificación, ¿no?, colgando por fuera del uniforme. Pues no, señores, las chapas de identificación siempre por dentro del uniforme. Bueno, pues nada, luego normalmente te llevan en autobús hasta el punto de salida realmente de la marcha, que sería lo más parecido que te han lanzado en paracaídas en zona enemiga, y ahí empieza la marcha en sí. Ellos nunca hacen nada que te provoque el saber qué va a suceder, entonces parece una simple avanzada, un simple paseo muchas veces, pero nunca es así. Es decir, que de pronto en un cruce te puedes encontrar una emboscada de alemanes, porque hay que también remarcar que aunque sea un evento pensado principalmente para recreadores de paracaidistas americanos, también hay bastante presencia de alemanes. Sin duda, es una cosa complicada de ver en Francia, pero
pero en la Carentan Liberty March se promociona mucho que haya unidades alemanas y vamos, a un gran nivel, sin lugar a dudas. Aparte de tener el privilegio de estar recreando en la propia Normandía, en una parte de la marcha suele haber un encuentro con veteranos. En 2018 coincidimos con Tom Rice, que tomó tierra cerca de la Barquette, y fue en la misma Barquette donde fue el encuentro. De hecho, estábamos cruzando allí, nos formaron y apareció él un poco de sorpresa y bueno, nos contó la historia, la breve historia, la historia es bastante larga, pero la breve historia de cómo tomó tierra y su combate en la zona de la Barquette. Esas son las cosas únicas que tiene este evento, es que estás en el propio lugar, en unas fechas muy parecidas y de pronto con la misma gente que lo vivió. Es impresionante, la verdad, es una cosa que no se te olvida y el poder contactar de esa manera con la historia, estando, como comenta Óscar, en el lugar y con los protagonistas. La Carentan Liberty March se puede disfrutar recorriendo la ruta que tienen organizada o participando en algunos de las sorpresas que hay para los recreadores. Y, por ejemplo, a veces no todas salen bien. Cuéntanos la del paracaidista colgado. Bueno, íbamos caminando también en una zona despejada y había un paracaidista que se veía colgado en un árbol, ¿no? Como si hubiera aterrizado mal. Como tú te esperas que todo el mundo esté metido en el papel y actuando, vimos que el chico gritaba, que el chico se quejaba, pero era real. El arnés se le había movido hacia una zona bastante peligrosa y lo estaba pasando muy mal, le estaba haciendo bastante daño. Entonces llegó un punto en el que varios compañeros que iban detrás en el pelotón se dieron cuenta y asistieron rápidamente a ayudarlo y a liberarlo del arnés. Bueno, digamos que eso son excepciones, ¿eh? Normalmente todo sale bien. El único caso que he visto, ahora. Y en todo caso, bueno, pues el pobre recreador que le pasó eso le queda una anécdota para contar. Y después de unos 15-17 kilómetros ya llega la recta final, cuando uno va a entrar a Carentan, cada año desde un punto distinto de la ciudad, y normalmente uno ahí ya entra marchando, a pesar del cansancio, hay que marcar el paso. ¿Cómo es esa sensación de entrar? El paso suena al unísono, los recreadores vienen totalmente cansados y no se escucha lo que es conversación ninguna, simplemente silencio y aplausos. Repito mucho esto, pero es verdad, porque es inolvidable, todo es inolvidable. A mí es bueno, yo ya soy muy emotivo, ¿no? Pero siempre se me cae una lágrima, la verdad que es muy bonito. Y salvando las distancias, la sensación debe ser parecida a la que podía sentir igual un soldado americano de la época cuando se sentía agradecido por los civiles franceses que los recibían como liberadores. Y el evento siempre acaba en la Plaza de la República de Carentan, una mítica plaza donde se dieron varias ceremonias de entregas de condecoraciones a los soldados americanos. Y ahí, al acabar, después de cerrar oficialmente el acto, nos hacen entrega de unas insignias, que dicen que hemos terminado la marcha. Bueno, aquí el compañero... Yo no digo nada, Óscar, pero bueno, la diferencia es en alto. Tiene unas pocas más que yo. Y en la edición del 2018, además de hacer entrega de medallas, hubo otro momento muy emotivo que tiene como protagonista aquí a nuestro compañero Jesús. ¿Qué pasó? Qué vergüenza, Óscar, qué vergüenza. ¿Qué pasó? No, fue muy bonito. Yo estaba muy nervioso porque llevaba el anillo de pedida en el bolsillo para mi novia, para mi chica. Le pedí matrimonio allí, en la Plaza de la República de Carentan. Fue precioso, fue precioso. Para mí inolvidable y a ella le encantó. Así que desde Tropa Euripa, ¿qué podemos decir? Si tenéis oportunidad, no dudéis en participar en esta marcha que os hará ir más allá en lo que es la recreación, ¿no? Estar en los mismos lugares, recorrer las mismas zonas, vivir pequeñas escaramuzas donde realmente ocurrieron. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Rompan filas. ¡Me lo robaste!